Buenas tardes a todos a su clase de Cálculo 2. Sean bienvenidos. Bienvenido Brandon, Cristel, Meisel y Sharon, que están puntualmente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Brandon. ¿Todo bien en casa? ¿Ustedes están bien de salud? Sí, profesor, gracias. Perfecto, un gusto estar con ustedes. Cristel, buenas tardes. Buenas tardes, Brandon, por acá me está saludando. Sean bienvenidos todos. Ok, en punto, las 12:15, sin más preámbulo, les pregunto si ya lograron ingresar a la pizarra virtual. ¿Ya lograron ingresar a la pizarra virtual? Yo sí. Perfecto, muy bien. Voy a presentarles la pizarra por acá. Muy bien. El día de hoy vamos a estar trabajando, ¿verdad? Hemos estado trabajando con la sumatoria y en las clases anteriores estuvimos hablando acerca de algunas sumatorias. Rápidamente, para que hagamos un repaso, el día de hoy, hagamos un repaso. La sumatoria de I igual 1 hasta 5 de I, por favor, Cristel, trabaje ese ejercicio, por favor, aplicando las fórmulas que vimos en la clase anterior. Bueno. Tiene el formulario, sí, ¿verdad? Tiene el formulario. Sí. Muy bien. Profe, esta sería con la primera fórmula que vimos, ¿no? Excelente, así es. Esa va a trabajarla Cristel. Esta la va a trabajar Brandon. Meisel, aquí abajo. Meisel, la número 3. Ok. Perfecto. Trabaje.
bien. Excelente, muy bien. $110 Meisel entre 2. 55. Excelente. Muy bien. Este está bien. A ver aquí, 21, correcto, y 55. Excelente, muchachos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, bienvenido, Carlos Bravo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Vamos bien. Todo bien, profe. Ok, excelente. Carlos, estás entrando muy tarde, hijo. Un poquito más de puntualidad en la próxima, oiga. Por favor, para que no pierda la idea desde el inicio. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, vamos a ver el tema siempre con la sumatoria del área. Recuerden de que una integral no es más que el área bajo la curva. Entonces, nosotros tenemos una función desde A hasta B. Aquí vamos a tener límite inferior desde A, límite inferior hasta B, y el área bajo esa curva va a ser ¿qué cosa? La integral. El área va a ser igual a la integral. ¿Cuáles son los límites? Voy desde A hasta B. Ahora eso le vamos a llamar integral definida de la función que tengamos aquí. La función que tengamos aquí, aquí lo voy a escribir f de x, por el diferencial de x. Entonces, no es más el área, esta fórmula que tenemos aquí, no es más que debajo de esa área, nosotros imaginémonos que tenemos diversos rectángulos. Trazamos un rectángulo aquí, trazamos otro aquí, trazamos otro aquí, otro por acá y otro por acá. Y el área de esos rectángulos, primer rectángulo, segundo rectángulo, tercer rectángulo, cuarto rectángulo, 5 rectángulos, ¿qué voy a hacer para encontrar el área total? Aplicar la sumatoria desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo. ¿De quién? De A sub n. Y en este caso, la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria, nosotros tendríamos aquí que aquí tendríamos este rectángulo, este sería la altura. Y por acá, este sería la base. Si ese rectángulo lo extraemos aquí, aquí tenemos la base y esta sería la altura. Pero observen algo, muchachos. Esa altura que nosotros tenemos aquí, como está sobre el eje X y yo estoy tomando un pedacito, una porción del eje X, es un diferencial de X. O sea, un pedacito. Todo este es el eje X, pero un diferencial es una porción de X por la altura. Entonces, aquí le vamos a llamar a esta altura, le vamos a llamar diferencial de X. Y esta base
que es esto de aquí, ¿quién me va a dar este punto? Cuando yo evalúe la función x, f de x, en este punto de aquí. Por lo tanto, esta gráfica que yo voy a trasladarla, me voy a permitir trasladarla acá, observen, para ir desde A hasta B e ir haciendo esos rectángulos. Fíjese bien, Cristal, que voy a ir marcando. Este A, para mí, va a ser el punto X sub 0. Este punto va a ser X sub 1. Y así voy enumerando. X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5. Sobre el eje X. ¿Y cómo obtengo esta altura? Para encontrar este punto, basta con evaluar la función en ese punto, X sub 5. Aquí, ¿cómo encontraría, Cristel? ¿Cómo encontraría este punto de aquí? ¿Qué voy a evaluar aquí? X sub ¿cuánto? Cristel. Sí, X sub 4. Ok, X sub 4, F de X sub 4. Cristel, ¿aquí qué voy a evaluar, hija? El X sub 3. Y así sucesivamente. Y esto vendría a ser de nuestro rectángulo, ¿qué cosa? ¿La base o la altura? Recuerden que aquí está girado, el rectángulo es este. Y luego aquí lo ubicamos en esta posición. Entonces, eso que usted me está indicando, Cristel, F de X sub 3, ¿qué sería? ¿La base o la altura? La base. La base, correcto. Entonces, ¿a qué es igual, Cristel? El área de todo rectángulo. ¿A qué es igual? A base por altura, ¿lo recuerda? Base por altura. Como estamos tomando esta área, es un diferencial de área porque toda la área la tenemos aquí, observen. Este es el área, Meisel, este es el área. Pero si yo tomo un pedacito, Cristel, de esa área, tomo un rectángulo que le voy a llamar rectángulo representativo, se le llama rectángulo típico también. Extraigo ese rectángulo de toda el área. Yo estoy tomando una parte del área. Entonces, ¿cómo lo tengo que escribir? ¿Área total o diferencial del área? ¿Qué dice usted, Carlos? Diferencial. Un diferencial, es una parte, ¿sí o no? Cuando hablamos de diferencial, es una parte, es como comerse un chocolate. Un chocolate, uno va comiendo parte por parte, o sea, diferencial. Y como cuando uno compra, por ejemplo, a ver, me da la idea para ubicarles ahí, me da la idea que es como cuando uno compra una barra de pan en el supermercado. Y esa barra de pan tiene varias que, Carlos, esa barra de pan tiene varias divisiones. Divisiones, particiones, correcto. Una barra de pan que sirve para hacer sándwich tiene varios pedazos. Y la suma de todos esos pedazos me da el área, si la parte del borde del pan arriba, del pan de molde, fuese una función, porque así lo es, hay una barra de pan así, parabólicas, eso es una parábola, hay otras que vienen onduladas, hay otras que son rectas. Entonces, cada una de esas rodajas es exactamente lo que yo les estoy indicando aquí. ¿Sí o no? ¿Ya lo observan? Cristel, Carlos, observan que cada una de esas particiones como que tuviéramos una barra de pan
con todas sus rodajas, la barra de pan de molde. ¿Se lo grafican en su mente? Sí, profe. Perfecto. Y ahora, ¿quién me va a dar la barra total o el área total? Una fórmula matemática que hemos venido trabajando en estas últimas clases, como lo es la sumatoria. ¿Qué pasa si yo sumo todas esas rodajas? ¿Qué pasa si todas esas rodajas las echo en una bolsa, que es la barra de pan que nosotros adquirimos en el súper? Tengo, por supuesto, el área total, el volumen total, la barra completa total. ¿Entendemos cuál es la utilidad de ese símbolo que se llama sigma, que evoca a la función de sumatoria? Área total va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de quién? Del área del rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Dijimos nosotros, base por altura, esta que tenemos aquí, base por altura. ¿Y quién es la base? Dijimos que era el diferencial de x, ¿se acuerdan? Aquí tenemos esta altura, el diferencial de x. Y la base dijimos que era la función, sería f de x evaluado en el y elemento, porque puede ser y, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la base. ¿Y cuánto dijimos que era la altura? La altura, el pedacito de aquí de la altura, dijimos que era el diferencial de x. Cada rectángulo con su área, este es el valor de cada rectángulo. Miren, aquí tomamos un rectángulo que le vamos a llamar, Carlos Bravo, ¿cómo le vamos a llamar a este rectángulo? Siempre vamos a tomar un rectángulo, el unitario, ¿verdad? Y le vamos a llamar de dos maneras. ¿Quién recuerda cómo lo nombré anteriormente? ¿Alguien que lo recuerde? Se le va a llamar rectángulo típico o rectángulo representativo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Valeria. Ok, sí, profe. Perfecto. Valeria, ¿alguna pregunta hasta ahí? Está ingresando, ¿verdad, Valeria? Sí, ninguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces, ahora que yo tengo todos esos rectángulos, utilizo la sumatoria. Al sumar todos esos rectángulos, tengo el área total, que sería igual a ¿qué? A la sumatoria de los f de x sub y por el diferencial de x. Y ese diferencial de x, ¿cómo encuentro el diferencial de x aquí? Que nosotros le podemos llamar delta x. Diferencial en la integral y a este le vamos a llamar delta x. ¿A qué va a ser igual el delta x? ¿Cómo encuentro ese intervalo? Cada uno de esos intervalos que son igualitos, voy a restar al intervalo mayor, b, le voy a restar a y lo voy a dividir entre el número de rectángulos. Si yo digo, viene Carlos Bravo y dice, profesor, voy a hacer el análisis ahí con 10 rectángulos. Pero luego viene Valeria y dice, profesor, yo lo voy a hacer con 20 rectángulos. Luego viene Cristel y me dice, profesor, yo lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer con 50 rectángulos. Pero luego viene Meisel y dice, profesor, yo lo voy a hacer con mayor exactitud. Lo voy a hacer con 100 rectángulos. ¿Quién creen ustedes que va a aproximarse al área real? ¿El que hace 10 rectángulos, el que hace 20, el que hace 30 o el que hace 100? ¿Cuándo nos vamos acercando al área real? Les escucho. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo no, profe.
No, no sale, profe. A ver, vamos a darle. Ahí. Ahora sí. Muy Sí, bien. profe, ahora sí. Entonces, aquí tendríamos B menos A entre I en el rectángulo. A ver, la pregunta que les hice anteriormente. ¿Quién va a acercarse al área total? ¿Quién va a aproximarse? ¿El que trabaja con 10 rectángulos? ¿El que trabaja con 20, con 30, con 50? ¿El que trabaja con 100? ¿Cuál de todos esos? A ver, Carlos Bravo, responda a la pregunta. Yo digo que él trabaja con 10, ¿no? ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué dice usted, Valeria? ¿Con 10, con 20, con 30, con 50 o con 100? Valeria. Creo que todas se acercan. Todas se acercan. Bueno, no quiero responder porque mejor quiero que lo veamos con los cálculos, ¿les parece? Y luego tenemos las primeras respuestas y veamos al final cuál es y cuáles son las respuestas correctas. Ok, trabajemos en la pizarra con el primer ejemplo. Vean, vamos a tener esta área, observen aquí. Les voy a plantear el siguiente gráfico. Aquí tenemos desde 0 y vamos a llegar hasta 1. Tenemos el gráfico. Abran una hoja en Excel. Después, ¿verdad? Que hagan el gráfico. Vamos a partir esta unidad, muchachos, en una cuarta parte. Por acá tengo la mitad y por acá tengo las 3/4 partes. Entonces aquí me quedarían los rectángulos, Cristel, dentro de la curva. Observe. Si yo dibujo esa curva aquí, ¿qué va a pasar, Cristel? Ahí tengo el área total o solo una área aproximada. Si sumo esos rectángulos, ¿cuántos rectángulos tendría aquí? 1, 2, 3. Y entonces vamos a calcular esa área. Esta área de aquí, esta área de aquí y esta área de aquí. Porque el ejemplo dice calcular el área bajo la curva desde n igual 3 hasta n igual 100. Vamos a hacerlo con 3, después lo hacemos con 6, con 10, con 20. Vamos a ir viendo porque hay que probar esto. ¿Ves? Y vamos a utilizar el recurso para hacerlo más rápido. ¿Qué recurso vamos a usar? Excel. Excel. Abran una hoja de Excel, por favor. Todos están en su hoja de Excel, muchachos. Como todos tienen ahí la pizarra, solo trasladen la gráfica que vamos a analizar, cópienla en su hoja de Excel, por favor. Copien la imagen, así como les estoy indicando, y lo copian en su hoja de Excel.
Me avisan que ya todos tienen su hoja de Excel con su gráfico para que hagamos el cálculo de área. Calcular el área bajo la curva de la función f de x vamos a ubicarla por acá, muchachos. Les voy a dar la función que vamos a utilizar, f de x igual a x cuadrado. F de x igual a x cuadrado. ¿Qué? Trasladen, por favor, ese dibujo a su hoja en Excel. ¿Estamos listos todos para hacer los cálculos? Excel nos va a facilitar, muchachos, mucho la parte de los cálculos. Por eso necesito, y además la mayoría de los proyectos se utilizan Word y Excel, necesito que nos pongamos diestros en cuanto al uso de las hojas de cálculo. Precisamente este es cálculo 2 y en mis metodologías yo utilizo las hojas de cálculo en Excel, pues para facilitar el estudio del cálculo. ¿Estamos todos ahí, muchachos? Carlos Bravo. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a ubicar por acá de dónde a dónde serían nuestros valores de A y B. A, ¿cuánto vale? A vale 0. B, ¿cuánto vale? Cristel, ¿cuánto vale B? 1. Sí, 1. Esos son mis límites. Límite superior. ¿Cuánto es, Cristel, el límite superior? ¿Me escucha? El A. El B, límite superior. Este es el inferior. Ah, el B1. ¿Cuánto vale el B? 1. Correcto. Límite inferior, ¿cuánto es? 0. Excelente, muy bien. Vayan organizando, por favor, su cálculo. Bien, vámonos con el límite inferior. Límite inferior. En el límite inferior ya tenemos A igual 0. Ahora vamos a calcular. ¿Se acuerdan que dijimos? Aquí dijimos que era igual, había un delta X. ¿Cuál es el delta X aquí? Esta y aquí, miren que les estoy marcando. ¿Se acuerdan ahí que ese delta X dijimos que era un valor como igual o diferente, Carlos Bravo? Era un valor igual. Era un valor igual para todos. Entonces calculemos el delta X. Le vamos a dar a insertar, por aquí vamos a buscar ese triángulo, que es el delta. Símbolo delta, pues acá lo tengo. Bien. Delta X igual. Lo más grande.
delta X igual. ¿Y a qué dijimos que era igual delta X, muchachos? Delta X va a ser igual a que reste los límites y lo divida entre el número de rectángulos. Aquí vamos a trabajar con cuántos rectángulos lo vamos a hacer ahí. ¿Cuántos tenemos ahí en la gráfica? 3 rectángulos, ¿verdad? Número de rectángulos. Número de rectángulos, ubiquemos aquí n igual a 3. De hecho, nos va a dar alejadísimo el número de rectángulos. ¿Por qué? Porque estamos dejando un área afuera ahí. Pero lo vamos a hacer con 3 rectángulos primero. Entonces, calculemos el delta X, que sabemos que es B menos a B, a 1, le resto A y lo divido entre el número de rectángulos. ¿Ya se fijaron? Vuelvo a repetir la fórmula para los que no lo vieron. A ver, no se me vayan a despistar. Pongan atención, síganme con cuidado. Delta X, aquí es igual. B, que vale 1, menos A, que vale 0, dividido entre N. Eso dice la fórmula aquí, miren. Entre N. N que vale 3. Y me da que el delta X es 0.33. Dejémoslo con 2 cifras decimales. Aquí le pueden quitar o restar. Hasta ahí lo voy a esperar. ¿Van bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Perfecto. Tenemos 3 rectángulos. Entonces calculemos. Vámonos con las alturas de los rectángulos. Calculemos la altura de los rectángulos. Solo me respondió Carlos. Cristel, las muchachas. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachas? Cristel, sí, Valeria. A ver. Tengo a Cristel, Meisel, Valeria. Brandon, ¿vamos bien hasta ahí? Perfecto. Valeria, Cristel, Meisel, ¿vamos bien hasta ahí, hijas? Sí, pero vamos bien. Perfecto. A ver, solo una me responde de las 3 muchachas. Okay. Solo 2 me responden. Me falta una. Estamos bien, estamos bien. Excelente. Estamos integrados. Muy bien. Siempre, si yo me apuro un poquito, ustedes me dicen, profe, disculpe, deténgase un segundito ahí que me perdí. Oigan, porque de pronto me inspiro, pero ustedes me ayudan ahí a autorregularme. Vámonos, altura de los rectángulos. ¿Cómo encuentro esta altura? ¿Cuántos rectángulos tenemos? 3. Entonces, aquí vamos a tener F y sub 1, la primera altura, y así sucesivamente. Vamos a tener 2 y 3 alturas. F de X sub 2, F de X sub 3. Muy bien. ¿Y cómo obtengo esa altura? La F de X, ¿cuánto vale, Carlos Bravo? Carlos, no sé si el apellido de Carlos es el que mencioné. Carlos Bravo, sí, está correcto. Carlos, dígame. ¿Cuál es la función que estamos analizando? F de X. Sí, pero ¿cuál es F de X? F de X es igual a ¿cuánto? X cuadrado. Excelente. ¿Eh? Entonces, quiere decir que para encontrar, Carlos, eso F de X, la función que yo tengo, esta función que yo tengo, F de X igual a X cuadrado,
Entonces, al sustituir f de x1, lo voy a sustituir en esa expresión, x1 al cuadrado. Al sustituir f de x2, lo sustituyo x2 al cuadrado. Y al sustituir f de x3, lógicamente va a ser en la ecuación. Quiere decir que cada punto que vaya a sustituir ahí tiene que ir necesariamente elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos. El primer punto que tenemos aquí, la altura, sería en un medio. ¿Sí o no? Aquí, esta primera altura, ¿la tenemos en dónde? En un cuarto aquí, un medio la otra altura, un 3/4 la otra altura. Identifican las alturas. En un cuarto voy a tener aquí esta primera altura en un cuarto, la otra la voy a tener en un medio, ¿sí? Y la otra la voy a tener en 3/4. ¿Sí o no? Así es. A ver, las muchachas verifiquen que estamos bien ahí. Sí, profe. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos, entonces aquí vamos a sustituir el valor de un cuarto, lo x sub i que vamos a tener aquí. Voy a ubicar esto aquí. Aquí. Y aquí vamos a ubicar x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, x sub 1, ¿cuánto vale, muchachos? Un cuarto. .25. ¿El otro cuánto vale? Un medio. Sí, un medio. Un medio. Sí. Magnífico. ¿Y el otro cuánto vale? 3/4. Correcto. Sí, 3/4. Perfecto. Verifiquen si nos da los mismos resultados, si vamos bien ahí. Si ustedes encuentran algo que yo digito mal, siéntanse en toda la libertad. Profe, disculpe, ahí se confundió, digitó esto incorrecto. Recuerden que nosotros los profesores no somos falibles. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, Carlos? Sí, profe. Magnífico. Así vamos haciendo un trabajo esplendoroso. Excelente. Un trabajo colaborativo, en equipo. ¿Le gusta así la matemática o se la doy tradicional, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, con lapicito y calculadora? ¿No le gusta más así en Excel? Lo oigo calladito. No sé si es que no le gusta o es que están concentrados. Valeria, Carlos. No, esta vez así, profe. No. ¿Le gusta? Sí. El método, la verdad. Utilizando las herramientas ofimáticas. A mí sí. A Perfecto. mí Me sí, gusta, muy bien, excelente. Perfecto. Ok, vamos entonces con el fx1. ¿A qué va a ser igual? A mi primer valor, .25, pero que va a estar elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Escribámoslo con la función potencia. Esto es lo que me encanta de Excel, que tiene 1.000.000 de fórmulas que podemos usar. Potencia, voy a escribir lo que voy a elevar. Fíjense aquí abajo, muchachos, aquí dice número y fíjense en el Excel, según la versión de Excel, aquí cambia. A mí me dice ubique punto y coma, pero en la versión de Excel de ustedes les puede decir coma. Fíjense bien en esa parte de ahí. Si es coma, ustedes ubican coma. En mi versión, en algunas versiones es punto y coma, en otras es coma. ¿A todos les da punto y coma o hay alguno que le da coma? A mi punto y coma. Profe,
Disculpe la niña. Vuélvame a repetir. ¿A usted le dio punto y coma o coma? En realidad mi Excel está en inglés, así que las fórmulas las tengo que buscar. Ah, ok. En inglés sería power. Potencia. No, Power. Creo que es power, ¿verdad? Está bien. Gracias. Ok. Verifique Bueno, si le dice ya veré. punto y coma o coma. Y luego, ¿qué escribo? Voy a escribir la potencia, Carlos. ¿Qué voy a escribir ahí? ¿Qué voy a digitar? Un 2 porque lo voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? Ahora solo lo deslizamos, miren. 0.5 al cuadrado, 0.25. Y a este le vamos a llamar que es nuestro f de x sub y. Aquí arriba, nuestro f de x sub y. Son todos esos valores. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? El delta x lo escribimos por acá, porque los delta x son los mismos para todos, ¿sí o no? Es el mismo. Y ahora, más de... Profe, ¿cómo logra hacer el delta X? Ah, el delta x le va a dar aquí, ¿ve? Insertar y se viene al área de símbolo. Símbolo y le tiene que aparecer. Usted lo busca aquí en las letras griegas y le aparece ese triangulito y solo le da insertar. ¿Ya se fijó? Perfecto. Sí, Con mucho gracias. gusto. Ahora voy a multiplicar. Aquí es igual el área de un rectángulo. Valeria, ¿qué voy a hacer en el área del rectángulo? ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar. Base por altura. Excelente. Entonces aquí el área del rectángulo, ya usted lo dijo magistralmente, y voy a multiplicar. Voy a multiplicar esta expresión que tengo aquí, asterisco, ¿verdad? Que es el por, con el delta x que tengo aquí. Y ahora lo hago en la fórmula. Voy a multiplicar este por este. Y solo lo deslizo. ¿Ves? Y ya aquí solo hacemos la autosuma para encontrar el área. Insertamos, a ver, ¿dónde está el autosuma? Aquí, miren este símbolo de aquí. Me suma directamente toda esa área. Toda esa área dice que da 0.29. Vamos a darlo con 4 cifras. 0.2917. El área bajo la curva. Área bajo la curva. Área bajo la curva. Y si es área, voy a escribir unidades cuadradas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿A todos les dio así? Sí, a mí me dio. Perfecto. Muchachas, Valeria, Meisel, Cristel. Esto que acabamos de hacer es el cálculo aproximado. Yo sí, honesto. ¿Le dio?
¿Le dio eso? ¿Le dio el mismo resultado? A mí sí. Ahora, Carlos, ¿te dio el mismo resultado? Valeria, Meisel, Cristel. Brandon, ¿a todos les da el mismo resultado? Entiendo que sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo, Brandon. Vamos a hacer el cálculo exacto que nos lo da la integral definida. Desde A, ¿cuánto vale A, Carlos? El área va a ser desde A hasta B, f de x por el diferencial de x. A vale 0. Carlos, desde A hasta B. Desde 0 hasta ¿dónde? A 1. ¿Cuánto vale B? 1. A 1. Correcto. Límite inferior. Aquí se lo voy a ubicar con colores para que lo miren. Este límite, ¿cómo se llama? Límite inferior. ¿Cómo se llama este límite, Valeria? Límite superior de f de x. Correcto. Valeria, ¿quién es f de x en nuestra área? ¿Cuál es nuestra función? ¿Quién es f de x? Ahí se lo sombríe. ¿Quién es f de x? Valeria, ¿lo observa? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría x cuadrado por el diferencial de x. Y miren qué fácil es integrar. A ver, la integral de x cuadrado, Valeria, aquí es igual. X a la cuánto. A ver, acordémonos de la primera clase que tuvimos hace 7 semanas. ¿Qué hago con el 2? ¿Le sumo 1 o le resto 1? Le resto 1. Eso es derivada. Y la integral, muchachos, ya se les olvidó que suma. Se les olvidó, no me digan. La suma. 2 más 1, 3. Y divido entre 3. Y lo elevo y lo voy a evaluar de dónde a dónde. De 0 a 1. Entonces aquí me quedaría esto. Integral de x cubo entre 3 de 0 a 1. Voy a evaluar primero la superior, teorema fundamental del cálculo. Evalúo el 1 aquí en la x, 1 al cubo entre 3. Menos, ahora evalúo el 0 en la x, 0 al cubo entre 3. Se lo voy a en otro color para que ustedes miren dónde va, se visualice mejor dónde va la superior, aquí, 1 al cubo, y la inferior, aquí, 0 al cubo. ¿Se observa ahí cómo evaluamos? Siempre evalúo la superior menos la inferior. ¿Queda claro esa recta? Si no me preguntan ahorita, muchachos, ¿queda claro esa recta? Superior menos inferior. Todo claro, todo claro. Correcto. Entonces esta ya sabemos que es 0 y me queda 1/3. ¿Y 1/3 cuánto es? 0.333. Ese es el área total que me lo va a dar. El área real, la que vamos a obtener nosotros arriba, fue aproximada. ¿Ves? 0.33. Entonces hacemos el último cuadro aquí.
Área real, ¿cuánto nos dio el área real? 0.333 con un 3 más. ¿Cuál fue el área aproximada? Es esto que obtenemos aquí, el punto 2917. ¿Cierto? ¿Sí? Así es, profe. Correcto. Y ahora vamos a encontrar el error absoluto. ¿Qué va a ser igual el error absoluto? Digitan ABS, que es el error absoluto, y restamos la aproximada menos la real para que veamos cuán lejos o cuán cerca estamos de él. Miren, estamos a 0.04. Esa es la diferencia entre un cálculo y otro. Y ahora encontramos el error porcentual. ¿Cuán lejos? Y lo medimos en error porcentual. El error porcentual va a ser igual al error absoluto entre el valor real. Punto 12, cuando te den decimal, después usted se viene para acá y le da porcentaje. Quiere decir que estamos con 3 rectángulos en un error del 12%. Preguntas hasta aquí. Les voy a ubicar estas últimas ecuaciones. Recuerden el error absoluto. Acá se lo voy a ubicar. Error absoluto va a ser igual y ay, Dios, y vamos a borrar esto que no me quedó bien claro. Error absoluto va a ser igual a ABS, la fórmula ABS, la función ABS, y voy a restar el área aproximada menos el área real. No importa que sea menor o mayor, él siempre va a dar, esa función es para que nos salga positivo. Y el error porcentual va a ser igual al error absoluto entre el valor real multiplica, ¿verdad? Ahí. Y una vez que ya hagamos esa división, solo le aplicamos el signo de porcentaje. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí sobre el error absoluto, el error porcentual, el área bajo la curva? ¿Todo quedó claro? Brandon, Carlos, Valeria. Sí, profe, ni dónde perderse. Ya ahí termina el ejercicio, Sí, ¿verdad? ahí termina. Lo trabajamos con 3 rectángulos. Ustedes en casa lo van a hacer con lo siguiente, las siguientes indicaciones. Entonces, lo van a trabajar con n igual. Lo van a hacer con 5, con 10. ¿Qué va a pasar a medida que lo hacemos con más rectángulos? ¿Qué va a pasar con el error porcentual? Carlos, ¿va a aumentar o va a disminuir? Carlos, el error, a medida que lo hacemos con más rectángulos, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. El error. Van a trabajar con esos valores de N. ¿Alguna pregunta? Antes de retirarme, si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Todo quedó claro, muchachos?
voy a ubicar esta tarea, ¿verdad?, aquí en la pizarra para que les quede la indicación también. Ahí le estoy dejando la tabla, lo que viene. Valeria ya lo miró, ¿verdad? Y voy a dejar toda la tabla por si acaso la quiere chequear. Claro. Perfecto. ¿Les parece que les deje todo el ejercicio también ahí en la pizarra por si acaso quieren verificar, quieren revisar? Sí, por favor. Claro, con mucho gusto, ahí les va. Ahí lo tienen, chicos, están servidos. No hay más preguntas. Meisel, ¿todo está bien? Valeria, Brandon, excelente. Está todo bien, profe. Bien. Entonces, bien, estimados estudiantes, eso era todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco que estén siempre puntual. Lo felicito. El alumno que está puntual está claro de todo el panorama porque está en el proceso desde el inicio. Así que, y quiero animar a aquellos que me llegan unos minutitos tarde y después les cuesta engancharse en la clase, que lo hagan antes, por favor. Bien, para que no se pierdan ningún detalle y todo marche bien. Así que me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Esta tarea, por favor, recuerden que va en su cuaderno y en su efecto. Como estamos trabajando en Excel, usted lo va a tener en la computadora en Excel. El maestro la puede pedir en cualquier momento para su revisión. Y además necesito que les quede ese ejemplo porque eso es una simulación como viene el examen. El examen ahí va a decir, calcule el área con 20, con 30, con 50, con 80 rectángulos de la función tal. Entonces ustedes ya tienen su plantilla. ¿Qué te parece, Carlos? Como usted ya tiene su plantilla elaborada, solo modifica, ¿cierto? Pero las fórmulas están ahí. Solo hace el cambio. ¿Qué les parece la idea? Meisel, Cristel, Valeria, ¿qué les parece? Brandon. Se hace más sencillo. Sí, profe, sí me parece. El que va haciendo las tareas cualitativas y va armando sus cuadritos de Excel, está listo para el examen. Solo sustituye datos, y ya tiene el resultado. ¿Sí o no? Les he proveído de calculadoras para calcular la sumatoria. Les estoy enseñando en este momento la hoja de Excel, que vamos a seguirlas potencializando. Vamos a seguir trabajando con Excel y con otro software, pero como el tiempo es nuestro mayor enemigo, la clase ha llegado a su fin. Yo les agradezco mucho. El tiempo con ustedes pasa rapidísimo, chicos. No sé, con todo mi grupo se me pasa, es un avión totalmente. Así que me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Pasen muy buenas tardes y les veo la semana entrante. Hasta pronto. Igual, profe, bye, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Cristel. Nos vemos, profe. Que les vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Brandon, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hijo.